Buenas noches, mis hermanos. Con la alegría que nos caracteriza cuando estamos juntos y en armonía para estudiar la palabra de Dios, les damos la bienvenida e iniciamos invocando el nombre del Señor en oración. Señor, invocamos tu nombre en esta noche en la que nos reunimos virtualmente para escudriñar juntos tu palabra. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos bien atentos a lo que tú quieres que descubramos hoy acerca del Evangelio del Reino establecido por ti acerca de Jesucristo, el Rey que tú escogiste para gobernarlo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey que es superior a todos los gobernantes humanos y quien enseñó a sus discípulos a orar para que viniera tu reino y se hiciera tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Te pedimos, Señor, que establezcas tu reino en nuestros corazones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Escuchemos esta alabanza. Dáselo más fuerte a Él. Vamos a decirle: establece tu reino, Señor, en nuestras vidas. Establece tu reino en nuestro corazón. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Establece tu reino. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Oh Jesús, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Tú eres
Dale fuerte ese aplauso a Él. Aleluya. Al cantar esta alabanza que acabamos de escuchar, afirmamos nuestra determinación de quién es el Rey que gobierna nuestra vida y al cual nos sometemos en obediencia. Gloria a Dios. Ahora busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, en los capítulos 10 y 17. Iniciemos con Lucas 10, del 8 al 9. Y dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hoy nuestra querida hermana Eliana Dismay, quien es la pastora de la Iglesia Evangélica Dominicana en Los Alcarrizos, va a hablarnos de ese reino establecido por Dios y sobre el cual nos vamos a encontrar con muchas respuestas a preguntas como las que siguen. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cómo podemos buscarlo correctamente y cuándo llega a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para ver el reino de Dios? ¿Cuándo nos hacemos ciudadanos del reino de Dios? ¿Y cómo los demás pueden percibir esa ciudadanía en nosotros? Estemos atentos y enfocados para descubrir lo que Dios quiere que sepamos. Adelante, nuestra hermana Eliana Dismay. Bendiciones. Dios le bendiga, soy la pastora Eliana Dismay y hemos llegado a la parte final del estudio acerca de los últimos tiempos. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema el reino de Cristo. Pero primero vamos a orar. Padre, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gloria. Hoy queremos, Señor, aprender algo nuevo de tu palabra y rogamos que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo y esté poniendo, Señor, la palabra correcta que sirvan para la perfecta edificación de tu pueblo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hablar del reino de Cristo, podemos comenzar definiendo la palabra reino. Y reino en el griego proviene de la palabra basileio, que significa soberanía, dominio y poder. El reino de Cristo es la esfera donde se reconoce su gobierno, su señorío y su autoridad. Es un territorio, pueblo en el cual Jesucristo reina. El reino de Cristo es vida, es esperanza y es verdad. Colosenses capítulo 1 dice que antes estábamos bajo el reino de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás, pero ahora hemos sido trasladados al reino y al control de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablar de reino en el Antiguo Testamento es hablar de un gobierno teocrático. Para algunos el reino es sinónimo de estado eterno o el cielo en el cual uno va después de la muerte. Para otro es un reino inmaterial o espiritual en el cual Dios reina en los corazones de los seres humanos. El tema del reino ocupa gran parte de la Biblia.
muchos episodios de la Biblia vienen señalando a Jesucristo como el que viene a establecer, como el Mesías que viene a establecer el reino de Dios. Desde la caída del hombre, Dios ha dispuesto el rescate para la raza humana. Y hay una promesa del reino de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 9, los versos del 1 al 6, que dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El evangelio del reino en el Nuevo Testamento, tanto para Cristo como para los apóstoles, veían el reino como una realidad presente, pero también como una realidad futura. Entonces, ¿Cristo va a reinar o está reinando? Las dos cosas. Estamos en el reino y esperamos el reino consumado de Cristo, o sea, el ya, pero el todavía no. En el Nuevo Testamento, el reino es una persona, pero también es un mensaje. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12, que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 28, verso 23 y los versos del 30 y el 31. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el evangelio del reino y enseñando a Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. El reino prometido llega. Marcos capítulo 1, los versos del 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo establecido para el reino inaugural de Cristo se había cumplido. Dice Gálatas que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El reino de los cielos se ha acercado, es un indicativo de que ese rey estaba presente. El tan esperado Mesías había venido para iniciar su reino personal de Dios en la tierra. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas ante la oferta misericordiosa de salvación de Dios para su pueblo. En un momento los fariseos estaban acusando a Jesús sobre el que echaba fuera los demonios por Belcebú, y Jesucristo le dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con la llegada del reino se inicia un nuevo periodo de la relación de Dios con su pueblo, con los seres humanos. El reino de Cristo es el gobierno soberano de Dios en el campo de la salvación, en el corazón de la gente, tanto en el presente como en el futuro. Y la pregunta es, ¿Jesucristo un rey? Es una pregunta que Pilato le hace a Jesús en un momento en que fue llevado al pretorio, acusado por los principales sacerdotes.
Y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Entonces la respuesta de Jesús no ameritaba un sí o no. Todo dependía del concepto de rey que tenía Pilato. Si Jesús iba a ser un rey que iba a hacerle frente al imperio romano, era no. Pero Jesucristo era un rey que venía a establecer su reino en el corazón y en la mente de los seres humanos. Y establece su reino sobre aquellos que aman y obedecen su palabra. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, que después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por pueblo y ellos me serán por Dios. El mensaje de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, del 16 al 17. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para algunos profetas del Antiguo Testamento, la llegada del rey implicaría el castigo de los malos y el gozo y la paz de los buenos. Juan tenía también ese mismo pensamiento, que cuando se establecería el reino de Cristo en la tierra, se iba a recoger el trigo en el granero y la paja se iba a quemar en el fuego. Cuando Juan está en la cárcel, manda a preguntarle a Jesucristo, ¿eres tú el rey o hemos de esperar a otro? Porque si el reino se ha establecido y todavía estoy preso yo injustamente, o sea que la injusticia continúa en operación. Entonces eso trajo un poco de confusión a Juan el Bautista. Y Juan no tenía todos los detalles de lo que era el ministerio, la vida, la muerte de Jesucristo. Porque hay un tiempo indefinido entre el reino inaugural de Cristo y el reino consumido, el reino consumado de Jesucristo, que es lo que la Biblia conoce como el último tiempo. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña se refiere a, dice que le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? La semilla es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios germina en el corazón del pecador, se traslada su ciudadanía del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo mismo. El campo es el mundo. Aunque haya cizaña en la iglesia, como muchos dicen que en la iglesia hay cizaña, el campo, dice la palabra de Dios, que es el mundo. Los hijos del reino son aquellos que han aceptado el mensaje de Jesucristo, han aceptado el señorío de Cristo, y las cizañas son los hijos de los malos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, el cual recogerá a los que hacen maldad y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En el tiempo comprendido entre la inauguración del reino de Cristo y la consumación de su reino, los habitantes de ambos reinos tienen que convivir juntos. Y en el día de la siega, o sea, en el fin del mundo,
o en la segunda venida, cuando Cristo regrese por su pueblo, es que habrá separación. Los creyentes y los impíos deben habitar juntos hasta la consumación del reino de Cristo. Y luego ahí se recogerá el trigo en el granero y se quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando de que en el final del tiempo habrá cosecha y habrá también juicio. Hay una parábola también de la red, Mateo capítulo 13, del 47 al 50. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los segadores siempre serán los ángeles, dice Mateo capítulo 24, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro extremo. Vamos a hablar sobre que el reino es quitado a Israel. Y hay dos parábolas que explican bien el tema de que el reino iba a ser retirado del pueblo de Israel y iba a ser asignado a los gentiles. La parábola de los labradores malvados y la parábola de las fiestas de bodas. En la primera parábola dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña y la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Los labradores, se trataba de los principales sacerdotes. Y dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, ahí está hablando de los profetas, para que recibiesen los frutos, mas los labradores, tomando los siervos, los golpearon, a uno mataron y a otro apedrearon. Mira, Jesucristo cuando estaba acusando a los fariseos y a los escribas en Mateo capítulo 23, los versos del 29 al 30, le dijo: ustedes adornan, ustedes levantan sepulcro para sus padres y adornan, adornan los sepulcros. Sin embargo, ustedes están diciendo: si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos matado, no hubiéramos sido participantes de la muerte de los profetas. Y Jesucristo le está haciendo ese reproche porque ellos están planificando realmente la muerte de Jesucristo. O sea, Jesucristo por eso le dice: hipócritas, ustedes están diciendo una cosa y se están contradiciendo. Dice el verso 36, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente envió a su hijo, diciendo: de mi hijo tendrán respeto. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen fruto en su tiempo. Ese echar fuera de la viña era un indicativo de que Cristo iba a morir en las afueras de Jerusalén. A los malos destruirá sin misericordia. Hablaba de la destrucción del año 70. Y dice que los principales sacerdotes estaban sentenciando ellos mismos lo que a ellos les iba a pasar. Porque ellos mismos le respondieron a Jesucristo que iban a hacer, que lo iban a matar. Dice: y arrendará su viña a otros labradores. Hablaba del evangelio a los gentiles, y los gentiles en verdad han aprovechado más el evangelio que los judíos.
Dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca fruto de él. Y dice el verso 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mira, el corazón endurecido se bloquea al fluir de Dios. Los discípulos entendían menos a Cristo que los fariseos y los principales sacerdotes. Y si bien es cierto, ellos entendieron la parábola, no es menos cierto que prosiguieron con la crucifixión de Jesucristo. Es un indicativo de que llevaban una vida religiosa y sin Cristo. Una vida vacía y no podían detener la maldad de su corazón. La parábola de la fiesta de las bodas dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Hace referencia a los falsos pastores del Antiguo Testamento. Volvió a enviar a sus siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Se trataba de la predicación de Jesucristo, mas ellos sin hacer caso se fueron, el uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos lo enfrentaron y lo mataron. Tenía que ver con la muerte de Jesucristo. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Tenía que ver con la destrucción de Israel, de Jerusalén en el año 70. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. La salida de los caminos tenía que ver con el evangelio hacia los gentiles. En el contexto de la sanidad del siervo del centurión, que Jesucristo le dijo, mira, no tienes que venir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Este acto de fe que maravilló a Jesucristo, dice Mateo capítulo 8, los versos del 10 al 12, dice al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hechos capítulo 13, los versos del 46 al 48. Dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, no os juzgáis digno de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, ¿sobre quiénes va a reinar Jesucristo? La salvación es para todo el que cree y todo el que recibe al Señor en su corazón, sea gentil o sea judío. Ahora el nuevo pueblo de Israel es la iglesia congregada en todas partes del mundo. Creemos que hay judíos que se van a salvar y hay gentiles que se van a salvar, porque Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El reino venidero de Jesucristo será un reino que jamás será destruido. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reyes, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Entonces, estamos llegando a la recta final y vamos a hablar de los eventos que van a acompañar la consumación del reino de Cristo. Será un día de salvación, será día de salvación y de juicio. Isaías capítulo 13, los versos del 9 al 11 y el versículo 13 dice: en aquel día de Jehová, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de la tierra a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, el día del ardor de su ira. Marcos capítulo 13, versículo del 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y gloria. Entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Según Pedro capítulo 2, segunda Pedro capítulo 3, verso 7 y del 10 en adelante dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y para la perdición de hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensible y en paz. Nosotros que vivimos tan afanados con este mundo y a veces no sacamos tiempo para sembrar la semilla del evangelio, es importante que entendamos que todo lo que hay en esta tierra será deshecho. Esta tierra va a coger fuego, porque Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Apocalipsis capítulo 21, los versos del 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, mis amados, en lo que Cristo llega, debemos predicar ese evangelio del reino de Dios.
Debemos estar alerta y velando, estar pendiente de los tiempos. Marcos nos presentó a Cristo como ese siervo, ese rey que se hace siervo, que nace en debilidad en un pesebre y muere en una cruz también en debilidad a manos de pecadores. Pero Cristo regresará en las nubes con gran poder y gloria, vestido de ropas reales, y con él un ejército de huestes celestiales de ángeles que lo acompañarán en su regreso. Alguien dijo, los judíos estaban esperando el Mesías y llegó el Mesías y ellos se perdieron al Mesías. Nosotros estamos en el reino, esperamos al reino, no nos perdamos el reino. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que ella cobre vida y que ella nos mantenga en alerta con relación a tu venida y a tu regreso. Señor, te amamos y esperamos tu venida. Esperamos tu venida, Señor. Anhelamos el momento de tu regreso. Ayúdanos a estar preparados. Prepara tu iglesia para ese encuentro contigo. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.